Lansmo Concheco. Un policía esposa a la fuerza a una latina embarazada. De repente, en la celda, el dolor desgarra a Jessica. Un grito agudo escapó de su garganta, resonando por las paredes heladas de la celda. No era la desesperación por el robo de su auto, ni la humillación en la comisaría, sino algo mucho más visceral. Se le había roto la fuente. Embarazada, esposada dentro de una celda, ella estaba en trabajo de parto. El pánico se apoderó de ella mientras el líquido caliente escurría por sus piernas. «Socorro, por favor, mi bebé está naciendo. Necesito ir al hospital», imploró. Pero el oficial Derek Blevins, el mismo que la había esposado sin justificación, solo se rió y dijo: «Es tu problema. Vas a tener al hijo ahí mismo». Pero lo que él no sabía era que ella es la promotora de justicia. El taxi se detuvo frente a la comisaría y Jessica Escobedo bajó con dificultad. Con 9 meses de embarazo, cada movimiento era un esfuerzo. Apretaba contra el pecho una carpeta con fotos de su auto destruido, vidrios rotos, interior revuelto. Le habían robado todo durante la madrugada, mientras dormía en casa. El año era 2010, una mañana fría en California. Jessica vestía un abrigo sencillo e intentaba protegerse del viento cortante. Cuando fue a ver el daño en el auto más temprano, se dio cuenta de que había sucedido lo peor. Su bolso con la cartera y todos los documentos personales también había desaparecido. «Malditos ladrones», murmuró en voz baja, sosteniendo su vientre pesado mientras subía los escalones de la comisaría. El vestíbulo estaba lleno de gente. Se detuvo en la puerta y respiró hondo. El bebé se movió dentro de ella, como si sintiera su tensión. «Tranquilo, mi amor», le susurró al vientre. «Mamá va a resolver esto rápido». Los policías iban de un lado a otro. Los teléfonos sonaban sin parar. Jessica caminó directamente hacia el mostrador de atención, decidida a registrar el crimen. Necesitaba un informe policial para el seguro, para recuperar sus documentos, para todo. El oficial de turno levantó la vista cuando ella se acercó. Derek Blevins, alto, unos 40 años, mirada dura. La examinó de arriba abajo, deteniéndose en su barriga, luego en el rostro, en la ropa sencilla. Jessica conocía esa mirada. Era la misma que había visto tantas veces antes. Una mirada ya cargada de prejuicio, de juicio. Una mirada que decía que ella no pertenecía ahí, que era un problema antes incluso de abrir la boca. Pero ella estaba ahí por un motivo. Había sido víctima de un delito y tenía todo el derecho de hacer la denuncia. Enderezó los hombros, sostuvo la carpeta con más firmeza y se preparó para hablar con el oficial Blevins. «Buenos días, oficial», comenzó Jessica, colocando la carpeta sobre el mostrador. «Vine a denunciar un robo. Esta madrugada robaron cosas de mi auto». Blevins ni siquiera miró los documentos. Cruzó los brazos y la miró con desconfianza. «¿De verdad? ¿Y dónde estaba ese auto? ¿Tiene seguro?» «Sí, tiene seguro. Fue frente a mi casa. Rompieron los vidrios y se llevaron mi bolso con todos mis documentos». Jessica abrió la carpeta para mostrar las fotos. «¿Por qué no llamaste? ¿Tenías que venir así, embarazada?» Su voz estaba cargada de irritación. «¿Dónde está el padre del niño?» Jessica sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la calma. «Llamé varias veces, oficial. Siempre daba ocupado. Por eso vine personalmente». Vaciló antes de añadir, incómoda: «El padre, él huyó». Blevins puso los ojos en blanco. «Acompáñame». La condujo a una sala pequeña y mal iluminada en el fondo. La única lámpara parpadeaba, creando sombras extrañas en las paredes. «Siéntate», ordenó,
dejándose caer en la silla del otro lado de la mesa. Empezó a golpear el bolígrafo contra la mesa, un sonido irritante que retumbaba en la sala pequeña. Mira, ya he visto a mucha gente como tú inventar historias para conseguir dinero del seguro, dijo, inclinándose hacia adelante. Y creo que tú estás inventando esta historia. ¿Cómo que gente como yo? Jessica sintió que la rabia le subía. Yo soy la víctima aquí. Víctima. Blevins rió sin humor. Voy a mandar una patrulla a tu casa a investigar, pero tú eres mi principal sospechosa. Esto es un absurdo. Jessica se levantó, indignada. Conozco mis derechos constitucionales. Usted no puede tratarme así. El rostro de Blevins se puso rojo. Golpeó la mesa con la mano. ¿Ahora me estás amenazando? Eso es alteración del orden público. Resistencia a la autoridad. No estoy resistiéndome a nada. Solo vine a hacer una denuncia. Estás siendo agresiva e irrespetuosa. Blevins se levantó, sacando las esposas del cinturón. ¿Y sabes qué más? Creo que tú misma planeaste ese robo del auto para cobrar el seguro. Estás detenida hasta que yo descubra la verdad sobre esta historia. ¿Qué? No puede hacer eso. Jessica retrocedió, protegiéndose el vientre con las manos. Estoy embarazada de 9 meses. El sistema está fuera de servicio de todas formas, dijo Blevins, acercándose con las esposas. No puedo verificar nada sobre ti, así que te vas a quedar aquí hasta que estés seguro de quién eres. Por favor, no haga esto, suplicó Jessica, pero él ya estaba jalándole el cabello hacia atrás con fuerza, obligándola a darse la vuelta para esposarla. El sonido metálico de las esposas, cerrándose en sus muñecas, resonó por la sala. Afuera, otros policías pasaban por el pasillo y miraban por la puerta abierta. Algunos parecían incómodos con la escena, pero nadie dijo nada. Nadie intervino. Mientras Blevins la empujaba hacia las celdas, soltó una risa cruel. Ahora entiendo por qué el padre de tu hijo huyó. ¿Quién querría quedarse con una mujer problemática como tú? Las palabras cortaron a Jessica como un cuchillo. Lágrimas le quemaron los ojos y mordió su labio con fuerza para no llorar. Una mezcla de rabia y tristeza se apoderó de ella, pero no dijo nada. No le daría el gusto de verla sufrir. Jessica tuvo un pensamiento rápido. Desde hacía días venía investigando denuncias de corrupción policial en esa región, casos de abuso de poder, prisiones ilegales, extorsión. Y ahora, allí estaba ella, viviendo en carne propia exactamente el tipo de situación que estaba investigando. Tal vez sea una oportunidad, pensó ella, decidiendo no revelar que era promotora de justicia. Voy a ver hasta dónde de esto va. Jessica creía que sería solo una detención temporal, unas pocas horas como máximo, hasta que verificaran sus antecedentes penales y su identidad. Después la soltarían con una disculpa. Pero no podía estar más equivocada. La celda era fría y húmeda. Jessica estaba sentada en el banco de concreto desde hacía más de una hora, cuando sintió la primera punzada. Un dolor agudo en la parte baja del vientre que la hizo gemir. No, no ahora, susurró, apretándose el vientre. Pero entonces vino el líquido caliente, escurriéndose por sus piernas. Jessica miró hacia abajo, el pánico apoderándose de ella. La bolsa se había roto. El bebé venía. ¡Auxilio!, gritó ella, sujetándose de los barrotes. Oficial Blevins, por favor. Pasos pesados resonaron por el pasillo. Blevins apareció, el rostro aburrido. ¿Qué es ahora? Se rompió mi bolsa. Jessica estaba temblando. Mi bebé está naciendo. Necesito ir al hospital. Blevins miró el charco en el suelo de la celda. Su rostro no mostró ninguna compasión. Es tu problema.
Vas a tener al hijo ahí mismo. ¿Qué? Jessica no lo podía creer. No puedes hacer esto. Puedo y lo voy a hacer. Se dio la vuelta para irse. Fue entonces cuando vino la primera contracción fuerte. Jessica gritó, un dolor punzante que la hizo doblar el cuerpo. El grito resonó por toda la comisaría. Ryan Calloway, un policía joven, apareció corriendo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. Dios mío, ella está en trabajo de parto. Calloway se volvió hacia Blevins. Tenemos que llevarla al hospital ahora. No tenemos que hacer nada, respondió Blevins con frialdad. Ella se queda aquí. Eso es inhumano. La voz de Calloway temblaba de indignación. Negar atención médica de emergencia es un delito, Blevins. ¿Estás cuestionando mis órdenes, novato? Blevins se acercó de forma amenazante. Aléjate. Ahora. Calloway dio un paso atrás, claramente intimidado. Pero entonces Jessica gritó de nuevo. Otro espasmo de dolor atravesó su cuerpo. Cayó de rodillas. El joven policía miró de Jessica a Blevins. Sus manos temblaban, pero algo cambió en su mirada. La determinación reemplazó al miedo. Disculpe, dijo, tomando las llaves del cinturón. Pero esto no está bien. Calloway, no te atrevas. Pero el joven policía ya estaba abriendo la celda. Ayudó a Jessica a levantarse, sosteniéndola. Vamos de señora. Voy a llevársela al hospital. Te vas a arrepentir de esto, gritó Blevins detrás de ellos. Vas a perder tu empleo. Vas a pagar caro por esto, mocoso. Pero Calloway no se detuvo. Medio cargando a Jessica, la llevó a toda prisa hacia la salida, mientras las amenazas de Blevins resonaban por los pasillos de la comisaría. El auto patrulla salió disparado por las calles con la sirena encendida. Jessica gemía en el asiento trasero. Las contracciones llegaban cada vez más fuertes y rápidas. Calloway conducía mirando por el retrovisor, el rostro pálido de preocupación. Aguante firme, señora. Ya estamos llegando. En el hospital municipal, las puertas de emergencia se abrieron y los enfermeros corrieron con una camilla. Jessica fue transferida rápidamente, aún con las esposas en las muñecas. Ella está en trabajo de parto avanzado, explicó Calloway a los médicos mientras corrían por los pasillos. Estaba detenida en la comisaría cuando se le rompió la fuente. El doctor Martínez se detuvo en medio del pasillo, mirando incrédulo las esposas. ¿Esposaron a una mujer embarazada? No fui yo, doctor. Fue mi superior. Yo... Quítele eso ahora. La voz del médico era pura autoridad. Calloway dudó. No tengo autorización. Jessica gritó. Otra contracción, más fuerte que las anteriores. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo. El sudor le corría por la frente. Ahora, repitió el médico. Las manos de Calloway temblaban mientras buscaba la llave. Los gritos de Jessica resonaban por el pasillo. Otros pacientes y empleados se detenían a mirar, impactados por la escena. Calloway finalmente abrió las esposas. Las muñecas de Jessica estaban marcadas, la piel roja y lastimada. Fue colocada de inmediato en la camilla y llevada corriendo a la sala de parto. «El bebé está llorando», gritó alguien. «¡Rápido!». Las puertas de la sala de parto se cerraron detrás de ellos. Calloway se quedó parado en el pasillo, aún sosteniendo las esposas, y el peso de lo que había presenciado comenzó a caer sobre él. Su celular sonó. El nombre de Blevins apareció en la pantalla. Calloway respiró hondo antes de contestar. La criminal ya tuvo al hijo. La voz de Blevins era puro veneno. No, señor. Calloway intentó mantener la voz firme. Ella todavía está en trabajo de parto. Entonces tráela de vuelta a la comisaría inmediatamente. Calloway casi deja caer el teléfono. Señor, eso es imposible.
Los médicos dijeron que es un parto complicado. No puede ser movida. No pregunté qué dijeron los médicos. Blevins estaba gritando ahora. Di una orden. Señor, no puedo. Vas a pagar caro por lo que hiciste, mocoso. La voz de Blevins bajó a un tono aún más amenazante. Esto va a tener consecuencias. La llamada se cortó. Calloway se quedó mirando el teléfono con las manos temblando. Al otro lado de la ciudad, en la fiscalía, el ambiente era de creciente preocupación. La sala de reuniones estaba llena, pero la silla principal seguía vacía. ¿Dónde está la doctora Jessica? Michael Roberts miró el reloj por quinta vez. Ella nunca llega tarde. Otro asistente añadió. Ella fue quien convocó a todos. Michael tomó el teléfono y marcó su número una vez más. Sonó, sonó, y cayó en el buzón de voz. Algo anda mal, murmuró. En los minutos siguientes, Michael llamó a todos los que conocían a Jessica. Su hermana no tenía noticias de ella desde la noche anterior. Simplemente desapareció, dijo Michael a sus colegas de trabajo, con una preocupación evidente en su voz. Nadie sabe dónde está. Los asistentes se miraron entre sí. Jessica estaba investigando casos delicados de corrupción policial. Su desaparición repentina no podía ser una coincidencia. Tenemos que hacer algo, dijo Michael. Michael ya estaba tomando el teléfono nuevamente. Esta vez sabía exactamente a quién llamar. Horas se habían pasado. En el hospital, los gritos de Jessica finalmente dieron lugar a otro sonido, el llanto de un bebé. Después de un parto difícil y doloroso, ella sostenía en los brazos a una niña pequeña y perfecta. Es una niña sana, sonrió la enfermera María, acomodando la manta alrededor del bebé. Jessica estaba exhausta, el cuerpo temblando por el esfuerzo, pero no podía dejar de mirar a su hija. Lágrimas de alivio y amor corrían por su rostro. En el pasillo, Calloway caminaba de un lado a otro. Había visto muchas cosas malas en sus pocos años como policía. Pero nada como eso. Una mujer embarazada esposada, abandonada para dar a luz en la celda. El estómago se le revolvía solo de pensarlo. Oficial, una mujer con gafas y portapapeles se acercó. Soy Elena Costa, trabajadora social del hospital. Necesito entender qué fue lo que pasó aquí. Calloway abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de pasos pesados. Blevins venía por el pasillo, acompañado de otros dos policías. ¿Dónde está la criminal?, preguntó Blevins en voz alta. Acaba de dar a luz, respondió Calloway, colocándose entre ellos y la puerta del cuarto. No pregunte eso. Blevins lo empujó hacia un lado. Vinimos a buscarla. Abrió la puerta del cuarto sin ceremonias. Jessica estaba en la cama, la bebé acurrucada en sus brazos. Al ver a Blevins, su cuerpo entero se tensó. No, suplicó ella. Por favor, acabo de tener a mi hija. Tiene derecho a un abogado, intervino Elena, la trabajadora social. Exijo hablar con mi abogado. Jessica apretó a la bebé contra su pecho. No pueden llevarme así. Jessica respiró hondo. Era hora. Soy promotora de... ¿Qué está pasando aquí? El doctor Wilson entró corriendo en la habitación. Esta paciente acaba de dar a luz. No puede salir de aquí. Blevins sacó un papel del bolsillo. Orden judicial de urgencia. Tengo autorización para llevarla ahora. El médico tomó el papel, frunciendo el ceño. Algo no estaba bien, pero antes de que pudiera hablar, Blevins se le acercó. Doctor, su voz era baja y amenazante. Usted va a sedar a esta paciente ahora mismo. ¿Qué? Eso es absurdo. ¿O hace eso? Blevins se inclinó más cerca. O va a tener problemas serios. Conmigo, con toda la corporación. ¿Entendió?
El doctor Wilson miró de Blevins a Jessica, que negaba con la cabeza desesperadamente. La trabajadora social intentó protestar, pero uno de los policías la bloqueó. Las manos del médico temblaban. Sabía que estaba haciendo algo incorrecto, pero el miedo fue más fuerte. Tomó una jeringa y se acercó a la cama. «Perdóneme», murmuró. «Por favor, doctor, yo soy», imploró Jessica, tratando de alejarse y decir su identidad, pero ya era demasiado tarde. La aguja entró en su brazo y sus ojos comenzaron a cerrarse. Lo último que vio fue a Blevins quitándole a su hija de los brazos. «El bebé va al orfanato», dijo Blevins fríamente mientras cargaba a Jessica inconsciente. «La madre va a quedar presa». María, la enfermera, comenzó a llorar. Elena tomó el teléfono con las manos temblorosas. Necesitaba llamar a alguien, a cualquiera que pudiera detener esa locura. Los policías llevaron a Jessica inconsciente de vuelta a la comisaría. Su cuerpo fue arrojado sin cuidado al suelo frío de la celda, como si fuera un saco de basura. Su cabeza golpeó el concreto con un sonido seco. «Nadie la toca hasta que yo lo ordene», Blevins ordenó al policía de guardia. «¿Entendió?» «Sí, señor». Jessica quedó allí, tirada en el suelo sucio, respirando con dificultad. El sedante aún circulaba en su sistema, manteniéndola inconsciente del horror que estaba viviendo. Al otro lado de la ciudad, Michael Roberts detuvo el auto frente a la casa de Jessica. Algo andaba muy mal. Ella nunca faltaba al trabajo sin avisar. «Jessica», llamó, golpeando la puerta. «¿Estás en casa?», pero nadie respondía. Fue entonces cuando vio su auto. Los vidrios estaban estallados, el interior completamente revuelto. Michael sintió el corazón acelerarse. «Con permiso», una señora mayor saludó desde el otro lado de la calle. «¿Está buscando a Jessica?». Michael cruzó corriendo. «Sí. ¿Sabe usted dónde está?». «Soy Margaret, vivo aquí enfrente». Ella señaló el auto destruido. «Fue robado de madrugada. Escuché el ruido, los vidrios rompiéndose». «¿Y Jessica?». «La vi saliendo en un taxi esta mañana. Parecía preocupada. Cargaba una carpeta». Margaret se rascó la barbilla. «La policía vino, revisó el auto, se quedó un rato y se fue. A veces todavía pasan por aquí». Michael volvió para verificar la casa. Ninguna señal de allanamiento. Pero Jessica había desaparecido después de tomar un taxi, y ella estaba investigando corrupción policial. Él tomó el celular y marcó un número que conocía bien. «David, soy Michael. Jessica desapareció». Explicó rápidamente la situación. La última vez que la vieron fue entrando en un taxi. Su auto fue vandalizado. David Anderson, agente del Buró Federal de Investigaciones y amigo de muchos años de Jessica, no perdió tiempo. «Estoy yendo para allá con Sara. No toques nada». En minutos, los agentes federales llegaron. Examinaron el auto, conversaron con Margaret, revisaron la casa. Si ella tomó un taxi para denunciar el crimen, pensó Sara en voz alta. «La comisaría más cercana», completó David. «Vamos». Los dos agentes entraron al auto. Si Jessica estaba investigando a policías corruptos y ahora había desaparecido, cada segundo contaba. La primera parada sería la comisaría central, el lugar más obvio al que habría ido a hacer la denuncia. Mientras tanto, en la comisaría, Richard Foster, el comisario, entró en la estación con una sonrisa en el rostro. Era día de pago, el mejor día del mes. «Blevins», llamó. «Mi oficina. Ahora». Blevins siguió al jefe, cerrando la puerta detrás de sí. «¿Y bien?». Foster se dejó caer en la silla, aún sonriendo. «¿Ya recibiste el dinero del personal?». «Ya sí, jefe».
Blevins no podía esconder el orgullo. Y mire, hoy me superé. Detuve a una latina embarazada. Foster rió a carcajadas. ¿De verdad? La desgraciada entró en trabajo de parto aquí mismo. Blevins estaba animado contando. Tuvimos que llevarla al hospital, pero ya la traje de vuelta. ¿De verdad? ¿Te superaste? Foster golpeó la mesa, riendo. ¿Por qué no la dejaste tener al bebé aquí en la comisaría? Por mí, ella tendría al hijo ahí mismo en la celda, respondió Blevins con frialdad. Foster se levantó curioso. ¿Dónde está ella? Quiero ver eso. Los dos caminaron hasta las celdas. Blevins señaló a Jessica caída en el suelo. Está inconsciente todavía. El médico le aplicó un sedante. Foster se acercó a los barrotes para ver mejor. La mujer estaba de espaldas, el cabello cubriéndole parcialmente el rostro. Pero cuando se movió levemente, él logró ver. La sangre se le fue del rostro. ¿Estás loco? Foster agarró a Blevins por el cuello de la camisa y lo arrastró de regreso a la sala, cerrando la puerta con fuerza. ¿Qué pasa, jefe? Usted detuvo a la promotora de justicia. Foster estaba rojo de ira y miedo. Blevins se atragantó. Ella no dijo quién era. El sistema estaba fuera de servicio. Solo quería registrar un robo, pero empezó a faltarme el respeto. Cállate. Foster caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Ahora estamos jodidos. Esto es asunto federal. El FBI va a irse con todo contra nosotros. Jefe, yo no sabía. ¿Quién más sabe esto? Foster lo agarró por los hombros. ¿Quién sabe que ella está aquí? Nadie. Blevins estaba sudando. Solo los médicos del hospital. Pero ni siquiera presenté documentación de ella ahí. Nadie sabe su nombre. Foster se pasó la mano por el rostro. Habían detenido y torturado a una promotora de justicia. Una promotora que estaba investigando corrupción policial. Si eso se filtraba, no sería solo cárcel. Sería el fin de todo. Las puertas de la comisaría se abrieron con fuerza. David Anderson y Sarah Mitchell entraron, con las placas del FBI a la vista. Los policías en el vestíbulo se congelaron. Estamos investigando un caso de robo de vehículo en esta zona, anunció Anderson. Necesitamos información. Foster salió de la sala intentando parecer calmado. Sí, tuvimos un caso hoy. Incluso la dueña del auto fue detenida por uno de mis oficiales. Anderson sacó el celular y mostró una foto. ¿Esta mujer? El rostro de Foster perdió todo el color que aún le quedaba. Era Jessica en la foto. Sí, ella misma. Foster tragó en seco. Necesitaba pensar rápido. Está aquí presa por un gran error. Justamente estaba llamando la atención de este policía por haberla arrestado. Blevins giró bruscamente la cabeza hacia el jefe. La traición dolía más que cualquier golpe. ¿Dónde está ella? La voz de Anderson era puro acero. Suéltenla inmediatamente. Foster los guió hasta las celdas. Blevins los seguía detrás en estado de shock. Cuando Anderson vio a Jessica tirada en el suelo, inconsciente, explotó. ¿Quién le hizo esto? Sarah se arrodilló junto a Jessica, verificando sus signos vitales. David, ella tuvo al bebé. Mira la sangre. Anderson se volvió hacia Foster y Blevins, los ojos ardiendo de rabia. ¿Dónde está su hija? En el hospital, murmuró Blevins. Ella tuvo al bebé allá. ¿La sacaste del hospital después del parto? Sarah no lo podía creer. ¿Y la sedaron? Llegaron más agentes del FBI. Uno de ellos traía órdenes de arresto. Derek Blevins, estás arrestado, anunció Anderson. Fuiste identificado como quien la sacó del hospital. Mientras esposaban a Blevins, otros policías involucrados también fueron detenidos. Foster observaba todo, sudando. Tú también deberías ser arrestado, le dijo Anderson a Foster. Eres el responsable de ellos.
Yo no tengo nada que ver con esto, protestó Foster. Acabo de descubrir lo que pasó. Mientras se llevaban a Blevins, Foster se acercó y susurró: tranquilo, no digas nada. Tengo contactos, no van a quedar presos. Pero Anderson lo escuchó. ¿Qué dijiste? Nada, respondió Foster rápidamente. Solo le dije que colaborara. Llegaron los paramédicos y colocaron a Jessica en la camilla con cuidado. Ella comenzaba a despertar, gimiendo suavemente. Jessica, Anderson sostuvo su mano. Ya todo está bien. Vamos a llevarte al hospital. Mi hija, murmuró ella, aún bajo el efecto del sedante. Vamos a buscarla, prometió Sara. Ella está a salvo. La luz blanca del hospital lastimaba los ojos de Jessica cuando finalmente despertó. Pero lo primero que sintió no fue el dolor. Fue el peso cálido y familiar en sus brazos. Su hija estaba allí, durmiendo tranquila. Jessica. David sonrió aliviado. ¿Cómo te estás sintiendo? Ella miró a su alrededor. Sara también estaba allí, junto con otros colegas del FBI, todos con expresiones preocupadas. Estoy bien, dijo ella, con la voz aún débil. Mi hija está perfecta, aseguró Sara. Los médicos la cuidaron bien. David se inclinó hacia adelante. Jessica, ¿por qué fuiste a investigar la corrupción policial sola? Era demasiado peligroso. Jessica sacudió la cabeza despacio. No entendieron. Cuando fui arrestada, ni siquiera estaba investigando nada. Solo fui a denunciar el robo de mi auto. Los agentes se miraron entre sí, sorprendidos. Entonces, ¿por qué no dijiste de inmediato quién eras? Ni siquiera te habrían arrestado, preguntó Sara. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Jessica, porque en cuanto entré en esa comisaría, me di cuenta de que había policías corruptos. La forma en que me trataron, las cosas que decían, pensé, voy a ver hasta dónde son capaces de llegar. Miró a la hija que tenía en brazos. Jamás imaginé que serían tan inhumanos, que me obligarían a dar a luz esposada, que me separarían de mi hija. Al otro lado de la ciudad, en la cárcel, Blevins y los otros policías arrestados estaban en celdas separadas. Foster había sido liberado, pero sus amenazas aún resonaban. Recuerden, había dicho él, no digan nada, tengo contactos poderosos. Pero en la celda, Blevins pensaba en todo lo que había ocurrido, en cómo Foster lo había traicionado frente a los federales, en todos los crímenes que habían cometido juntos. Llamó al guardia. Quiero hablar con los federales. Tengo información. En pocas horas, la sala de interrogatorios estaba llena. Blevins y otros policías, uno tras otro, contaban todo. Foster recibe dinero del crimen organizado cada mes, dijo Blevins. Él es uno de los jefes. La corrupción siempre viene desde arriba. Tenemos pruebas, añadió otro policía. Grabaciones, documentos. Foster controla todo. Los agentes del FBI no perdieron tiempo. Esa misma noche, Richard Foster fue arrestado en su casa. Esta vez, todos sus contactos poderosos no pudieron salvarlo. En el hospital, Jessica abrazaba con fuerza a su hija. Se estaba haciendo justicia, pero las cicatrices de aquella experiencia terrible tardarían mucho tiempo en sanar. Pasaron varios meses. El día del juicio llegó. El tribunal estaba lleno. Periodistas, policías, ciudadanos comunes. Todos querían ver el desenlace del caso que había conmocionado a la ciudad. Cuando Jessica entró cargando a su hija en los brazos, el murmullo cesó. Un silencio respetuoso se apoderó de la sala. Jessica caminó hasta el estrado de los testigos. Su voz estaba firme cuando comenzó a hablar. El día 15 de marzo
Fui a la comisaría a denunciar un robo. Salí de ahí sedada, separada de mi hija recién nacida. Ella relató cada detalle. Cómo Blevins la humilló. Cómo la esposó, estando embarazada. Cómo le negó atención médica cuando entró en trabajo de parto. Él me obligó a dar a luz esposada. Su voz resonó en la sala. Después me sedaron en el hospital para separarme de mi hija. Blevins estaba sentado, tratando de mantener una expresión dura. Pero a medida que Jessica describía cada crueldad, su rostro fue cambiando. La máscara cayó, bajó la cabeza. Cuando llegó el turno de Foster, intentó una estrategia diferente. Fui manipulado por mis subordinados, alegó. No sabían nada. Jessica lo miró con frialdad. Lo escuché personalmente felicitando a Blevins. Usted dijo, y cito, ¿por qué no la dejó tener al bebé en la comisaría mismo? El silencio que siguió fue absoluto. Algunas personas en el público lloraban en silencio. Foster se hundió en la silla, sabiendo que estaba perdido. Me gustaría llamar a Ryan Calloway, anunció el fiscal. Ryan subió al estrado de los testigos. Con voz clara relató todo lo que presenció. La crueldad de Blevins, las amenazas que recibió por ayudar a Jessica. Sabía que podía perder mi empleo, dijo, pero no podía dejar que eso ocurriera. Ningún ser humano merece ser tratado así. La valentía de él al testificar contra sus propios compañeros impresionó a todos. Cuando terminó, Jessica le sonrió desde el banco de la fiscalía. Durante los meses de preparación para el juicio, ellos se habían acercado. Ryan la visitaba todos los días al principio, preocupado por su recuperación. Ayudaba con la bebé, traía comida, ofrecía un hombro amigo. Lo que comenzó como gratitud se convirtió en amistad, y la amistad, sin que se dieran cuenta, floreció en amor. Un amor construido sobre valores compartidos, justicia, valentía, hacer lo correcto. El veredicto llegó rápido, culpables, todos ellos, Blevins, Foster y los otros policías corruptos, fueron condenados. Jessica salió del tribunal con la hija en brazos y Ryan a su lado. Él había solicitado una transferencia. Ahora trabajaría en la fiscalía, dedicando su carrera a combatir la corrupción policial. ¿Valió la pena? Ryan preguntó en voz baja. Jessica miró a la hija, luego a él. Cada segundo de sufrimiento valió para llegar aquí, para tenerlos a ustedes dos en mi vida. La historia que comenzó como una pesadilla se había transformado en algo más grande, un hito de justicia, una prueba de que la valentía de hacer lo correcto puede cambiarlo todo. Y al final, el amor nacido de la valentía demostró ser más fuerte que todo el mal que intentaron hacer.